Diego Vázquez, un jugador de fútbol paraguayo que sobrevivió al terremoto que sacudió Ecuador el pasado sábado, nos comentó su experiencia con lujo de detalles. Dijo que él, junto con otro compañero de fútbol, Iván Villalba, vivieron momentos de terror, ya que el edificio en el que se hospedaban se vino literalmente abajo. También nos comentó su deseo de volver a jugar al fútbol en nuestro país. En esa noche, cuando hubo el terremoto, hasta el quinto piso se derrumbó. Las paredes estaban por el suelo, las escaleras se cayeron todas, hasta el quinto piso, y nosotros nos encontrábamos en el séptimo. Esta fue la experiencia de Diego Vázquez e Iván Villalba este sábado en Ecuador, cuando se registró un temblor de 6.1 grados y que dejó un saldo de 525 fallecidos. En ese momento estábamos en el departamento, estábamos por merendar o tomar tereré, algo así, que estábamos ahí con Iván, nos sentamos en el sofá y luego, primeramente yo pensé que yo me estaba mareando en ese momento, y después cuando escuché una explosión que explotan dos veces, explotó una garrafa. La verdad creo que ahí fueron más fuertes los temblores, y la verdad fueron momentos muy difíciles donde creo que el que fue más astuto, el que estaba más cerca de la puerta, creo que en ese momento también se salvó. Tras el temblor, el principal problema fue conseguir agua, comida y comunicarse con los seres queridos. Todo esto mientras se debe huir a las montañas ante la eventual posibilidad de un tsunami. La gente desesperada corriendo por las calles, el asfaltado también se pensaba abrir, salía agua de abajo. Yo me acuerdo, salí en zapatillas ese día, y a lo que me bajo, empezando a correr hacia las montañas, digamos que me chupa la zapatilla, yo me quedo descalzo en ese momento, y nada, seguimos corriendo hacia las montañas, y la verdad fueron momentos muy difíciles. Estaba escribiendo con él y en el momento ya me cuentan que había terremoto, pero no me asusté en el momento porque estaba hablando con él. Pero después ya no tenía señal y pasaron 2 horas, o sea, de las 8 a las 10 me llamó. Me dijo que estaban todo bien. Gracias a Dios, la verdad que fue un milagro, nos preocupamos muchísimo. Ahora, tras 2 años de jugar en el Manta, Vázquez afirma que quiere volver al Paraguay. Y mi representante me dijo que me estaba viendo para poder volver en Sol de América, y vamos a ver qué pasa. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Desde el pasado sábado se han registrado más de 541 réplicas en Ecuador. El terremoto es uno de los de mayor intensidad registrados en América Latina en los últimos 20 años. El movimiento telúrico ocurrió entre los balnearios costeros de Cojimíes y Pedernales, en la provincia de Manabí y cerca de Esmeraldas.